Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y hoy toca hablar mucho de Facebook porque anunciaron uno de los grandes o de los mayores cambios en la plataforma, o al menos en su newsfeed, que es, digamos, su principal característica, lo que la gente entiende como Facebook, ¿no? La parte de Facebook que la gente entiende como Facebook es el propio newsfeed. Pero antes quiero que paséis por las notas del episodio y pinchéis y veáis un vídeo, un anuncio de General Motors y de Cruise, que ya sabéis que es su subsidiaria de tecnología de conducción autónoma, en la que presentan la cuarta versión de este Chevrolet Bolt, que ya sabéis que es el coche que están usando los empleados de Cruise desde hace tiempo para ir de forma autónoma sin ningún tipo de conductor por San Francisco. Y bueno, básicamente lo han presentado a sociedad, no tiene pedales, no tiene volante, no tiene nada que indique que permita a un humano conducirlo. Es la cuarta versión, ya digo, y es la visión definitiva o parte o un gran salto en el camino de la visión definitiva que tiene General Motors para la conducción autónoma. Lo quieren poner en las calles de Estados Unidos en 2019 y de momento han pedido permiso a las agencias estadounidenses de tráfico para poner 2.600 unidades dentro de las pruebas del servicio de taxis autónomos que quiere poner Cruise. No se sabe aún en qué ciudad va a ser o dónde van a iniciar las pruebas, pero ya veis cómo esto avanza casi semana a semana y que todas las semanas y que tenemos nuevos presentaciones y desarrollos de una empresa o de otra. Y bueno, volviendo al tema que os comentaba antes de Facebook, ayer ocurrió una de las cosas que los medios de comunicación más temen desde hace tiempo, y es que Facebook cambie sus algoritmos o continúe cambiando sus algoritmos para ir restringiendo la aparición de los propios medios de comunicación y de sus noticias en el newsfeed, que es gran parte para muchos la principal fuente de tráfico que tienen, ¿no? Incluso superior a las búsquedas desde Google, superior al tráfico directo, es decir, gente que escribe, obviamente el dominio del medio de comunicación en su navegador, que abre la aplicación instalada en su teléfono, etcétera. ¿Sabéis? Facebook es extremadamente importante. Ya hemos visto y lo hemos comentado en Mixio durante el año pasado, cómo ha ido bajando paulatinamente el tráfico que Facebook enviaba a los medios de comunicación, especialmente a los más prominentes. Ayer mismo, y hoy os vuelvo a dejar un enlace en el que puede ver un gráfico del impacto en los medios británicos, en los medios españoles, en los medios estadounidenses es muy similar, salvo algunas excepciones, ¿no? de medios que han crecido de forma, digamos, independiente, pero en general la tendencia es a enviar cada vez menos tráfico, y hay mucha gente y muchos puestos de trabajo, por decirlo así, que dependen de este tráfico. Entonces el anuncio va a sonar como un jarro de agua fría, aunque estaba ya esperado. Este origen de estos cambios lleva en pie desde 2015, cuando Facebook ya dijo que iba a poner más contenido de amigos que temas de los negocios y las páginas y los futbolistas y los rockeros a los que estamos suscritos, pero que ahora parece que va a ser mucho más grande. De hecho, el propio Mark Zuckerberg, que ya sabéis que aparte del fundador, es el accionista principal a nivel de acciones con derecho a voto, con lo cual lo que él dice va a misa, no tiene que permitir o necesitar aprobación de la Junta ni nada para controlar su propio negocio, y ha dicho que él espera que el uso de Facebook caiga con esta actualización, pero que será más significativo, más valioso y en principio mejor a largo plazo, según el propio Zuckerberg. No es una división, como comentamos hace unos meses, entre un Newsfeed y un Explore Feed, esta versión que Facebook estuvo probando en varios países, en la que te mostraba en el Newsfeed contenido de tus amigos, de tus contactos, y en el Explore Feed contenido algorítmico de otros sitios. Irónicamente, por cierto, esto es una forma de solucionar de una forma radical el tema de las noticias falsas en Facebook. Es decir, no puede haber quejas de noticias falsas si no hay noticias de casi ningún tipo en la plataforma, con lo cual es una forma claramente, o es un movimiento claramente influenciado por los acontecimientos que tuvieron lugar en 2016 y, digamos, las quejas y las reflexiones que hizo y que recibió Facebook durante 2017. Si esto es un gran movimiento, es un buen movimiento en general o es un mal movimiento en general, vamos a tardar mucho tiempo en verlo. Yo creo que nunca, o que muchos de nosotros, los que uséis Facebook a diario, lo vais a notar, porque ya el cambio ha ido pasando paulatinamente. No sé cómo de radical va a ser esa actualización del algoritmo, pero
muchos de nosotros. Publiqué una encuesta hace unas semanas en la que muchos de los usuarios de Facebook afirmaban que no recordaban haber visto más que algunas pocas noticias durante la última semana en Facebook, o durante un visionado, ¿no? Un repaso rápido a su newsfeed, apenas el 10% habían visto o se les mostraba alguna noticia. Esto significa, por ejemplo, si estás suscrito a mediodecomunicación.com, vas a dejar de ver las noticias de mediodecomunicación.com porque le has dado me gusta a la página. Sí, vas a dejar de verlo en gran medida. Este es el gran cambio. Pero si tu amiga Juanita o tu amigo Juanito comparten una noticia en Facebook de mediodecomunicación.com, en principio vas a poder seguir viéndolo de forma normal. Esta es la gran esperanza de los medios de comunicación, que otras personas compartan su contenido, no que sus páginas con millones de me gustas o con millones de fans, como se conocía antes, sirvan de fuente de tráfico, con lo cual pierden gran parte de este método tradicional de alcance. En principio a Facebook esto siempre le ha interesado disminuirlo, porque así consigue que los medios de comunicación paguen por aumentar el alcance de sus publicaciones dentro de Facebook. Y ya cambiando de tema, me gustaría comentar 3 noticias rápidas. La primera es una reflexión de Ben Bajarin, que es un analista, un consultor estadounidense muy presente en temas de electrónica de consumo, a través de encuestas, a través de intentar conocer, ¿no?, lo que es análisis de mercado, conocer cuáles son las preferencias de los consumidores, especialmente, ya digo, en Norteamérica. Bueno, pues ha estado por el CES de Las Vegas y ha escrito un artículo que os dejo enlazado en las notas, en los que dice que ha visto alarmantemente menos o muy poco fabricantes apoyando o trabajando sobre los ecosistemas de Apple, bien sea HomeKit para temas de domótica, bien sea Siri, bien sea elementos relacionados con el iPhone o con el iPad, etcétera, ¿no? Y esto puede ser un cambio a largo plazo. Si esto continúa en el tiempo, puede ser simplemente un bache temporal. Está toda esta, digamos, salto. Ya sabéis que los fabricantes van como por tendencias, por modas, etcétera, y que ahora lo que más interesa es Amazon Alexa, es Google Home, es todo esto del Google Assistant, es Samsung apoyando Bixby, todas estas cosas, ¿no? No se refiere tanto a la tontería de que una lavadora tenga Alexa o un frigorífico tenga Amazon Echo, pero sí pone un poco, levanta la pregunta, ¿no? Y es cierto que ya van varios años del CES en los que obviamente Apple no tiene presencia ahí, de la misma forma que Amazon tampoco tiene presencia en el propio CES, pero eso significa que cada vez haya más fabricantes trabajando con Amazon en vez de trabajando, por ejemplo, con Apple. También es cierto que Apple está ausente, al menos de forma actual, en muchas de estas grandes tendencias y modas que comentábamos. Hace 8 años, 5 años en el CES todo era smartphones, todo era tablets, ahora ya no, ahora es todo drones, realidad aumentada, realidad virtual, asistentes inteligentes para el hogar, etcétera, todo este tipo de cosas. Entonces, como Apple sabemos que en drones no va a entrar, en realidad aumentada aún va a tardar un tiempo en entrar si llega, y en asistentes o en altavoces inteligentes con el HomePod hay que esperar a ver cómo va. Bueno, pues es significativo el cambio, pero bueno, eso es una cosa realmente que ya habíamos comentado con el avance o el blitzkrieg que decíamos de Amazon y de Google por intentar ponerse en las casas, especialmente en los hogares de los norteamericanos, de los alemanes, de los británicos, que es donde están disponibles sus cacharros y sus dispositivos de asistencia virtual, por hacerlos cada vez más baratos, por conseguir que todos te pongas uno, para que cuando necesites o digas me voy a comprar un elemento, un nuevo dispositivo, como ya tienes Amazon Echo o ya tienes un Google Home, dices, bueno, lo voy a hacer, voy a optar o voy a comprar el que es compatible con esto. Es algo que muchos usuarios siempre lo han hecho, o muchos han dependido de que tuviera soporte para HomeKit de Apple, y el hecho de reducir esta oferta de cacharros a futuro, según lo que se ha visto, lo que se ha podido presentar en el CES, pues puede significar un cambio de tendencia, ¿no?, en fabricantes de terceros sobre Apple, ¿no? Tenemos grandes empresas intentando construir este Windows de las casas, un sistema operativo de interfaz conversacional que trabaje con todos los elementos. Vamos a ver hasta qué punto se logran comunicar entre ellos estos asistentes, y a ver en qué acaba la cosa. No me parece excesivamente preocupante, queda mucho tiempo, pero sí me parece una reflexión, yo creo, interesante.
Cambiando a Google, una cosa muy interesante, y es que Google Duo se actualizó la aplicación esta de videollamadas y llamadas de Google, ya sabéis, el compañero de Google Halo, siendo Halo la plataforma de mensajería equivalente a iMessage en el iPhone, y Google Duo pues el equivalente a FaceTime. Bueno, pues se ha actualizado y ahora permite hacer videollamadas e incluso llamadas tradicionales a dispositivos, obviamente solo con Android, que no tengan instalada la aplicación. Esto funciona gracias a una serie de APIs y de plataformas y de protocolos que Google implementó en Google Play o en los servicios de Google Play el año pasado, y cuando a mí me parece una cosa bastante excepcional y bastante interesante, porque ambas aplicaciones, tanto Halo como Duo, son muy buenas y tienen una cuota de mercado pues relativamente baja porque no parecen ser o estar siendo usadas por el gran público. Entonces, cuando acaban las llamadas, cuando acaba la videollamada, Google le hace o le envía un mensaje al receptor de la llamada diciendo que, oye, ¿quieres instalarte Google Duo? Que es con lo que acabas de llamar para poder hacer tus llamadas también. Y esto puede, aparte de mejorar o expandir el uso de la gente que ya utiliza Google Duo, pero que no estaba llamando a algunas personas porque no lo tenían instalado, pues puede conseguir a más gente utilizando esta nueva o relativamente nueva, que ya sabemos que tiene 2 añitos, plataforma de mensajería de Google. Y ya por último, el último punto que me gustaría comentar es un anuncio bastante interesante, y es que Skype, ya sabéis que lo compró Microsoft hace unos años, va a cifrar sus conversaciones con Signal. No va a cifrar, es una pena, no va a cifrar todas las conversaciones. Ya sabéis que es una de las grandes quejas que tienen los usuarios de Skype, y es que los protocolos son muy débiles, las llamadas y los mensajes son fácilmente interceptables, pero bueno, al menos Microsoft parece que va a implementar un modo de conversaciones privadas que va a estar basado en los sistemas de Signal, de OpenWhisper, que es esta plataforma, esta empresa creadora de este protocolo, que es un protocolo que, por cierto, ya sabéis que lo utiliza Facebook para Messenger, que lo utiliza WhatsApp, etcétera, porque es un protocolo bastante robusto de cifrado, y que en estos temas es mejor no reinventar la rueda, no implementar tus propias medidas de cifrado, porque siempre puedes tener un agujero donde menos te lo esperas. Y ya está por hoy. Un par de noticias súper cortas, si queréis, para daros una muestra de un montón de enlaces más que van en la newsletter. Hablo de que un estudio de Adobe en el que dice que en Estados Unidos ya durante los últimos meses se han vendido más auriculares inalámbricos que tradicionales, es decir, se están cambiando las tornas. No sé cómo de influyentes pueden ser casos como los AirPods de Apple. En Estados Unidos, en determinadas ciudades, en centros urbanos, son muy prevalecientes, están en todas partes, pero siguen siendo unos auriculares de 170, $180, pero es cierto que la tendencia estaba siempre tendiendo con un crecimiento de los auriculares inalámbricos, de los cascos inalámbricos, y ahora parece que han superado el número de ventas durante los últimos meses, con lo cual gran interés al menos por el público, por los consumidores de cascos inalámbricos, también teniendo en cuenta lo pequeño que es decir, tú cuando te compras unos cascos aguantas con los mismos cascos durante tiempo, con lo cual es interesante que al menos la gente que los renueva los esté renovando de forma inalámbrica, que siempre ya sabéis las grandes ventajas. Y bueno, un montón de cosas más. Os dejo de cómo la historia detrás del diseño originales de los emoji de Apple, contado por una de sus desarrolladoras. Intel publicando una tabla con los impactos de rendimiento de Meltdown y del parche de Meltdown. Más información sobre la salida a bolsa de Dropbox. Un montón de cosas, de verdad. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el lunes ya con el próximo episodio diario. En breve colgaré un nuevo episodio de Kernel. Ya sabéis, suscribíos a Kernel de forma independiente de Mixio. No sé cuánto tiempo, ya llevamos 11 episodios, con el de esta semana van a ser 12, no sé cuánto tiempo estará presente o colgaré los episodios de Kernel en este feed, en el feed de los episodios diarios, pero los que queráis seguir escuchando Kernel os recomiendo que os suscribáis al otro o a su propio feed, ¿vale? Y bueno, ya se acaba la primera semana de 2018 con Mixio. Muchísimas gracias a todos por escuchar, por estar ahí este año otra vez, y como decía antes, nos vemos el lunes. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.